La Guerra de los 100 Años, un conflicto transformador en la historia europea. La Guerra de los 100 Años, 1337 a 1453, fue mucho más que un prolongado enfrentamiento entre Inglaterra y Francia. Fue un conflicto que transformó profundamente la política, la sociedad y la cultura europea, sentando las bases para el surgimiento de los estados-nación modernos. Aunque duró en realidad 116 años, la guerra se libró en episodios intermitentes de treguas, conflictos y revoluciones sociales, lo que permitió a ambos reinos adaptarse y evolucionar de maneras que tendrían efectos duraderos en la historia de Europa. Las causas de la guerra fueron complejas y arraigadas en la historia de ambas naciones. Desde la conquista normanda de Inglaterra en 1066, los monarcas ingleses mantuvieron vastas tierras en Francia, lo que generó constantes tensiones por la autoridad sobre esos territorios. Sin embargo, la situación alcanzó un punto crítico en 1337, cuando Eduardo III de Inglaterra reclamó el trono francés, aduciendo derechos hereditarios a través de su madre, Isabel de Francia. Esta reclamación desafiaba el sistema de sucesión francés y desencadenó una crisis dinástica que arrastraría a ambos países a más de un siglo de enfrentamientos. Durante la guerra se libraron algunas de las batallas más decisivas y simbólicas de la historia medieval, como las de Crécy, 1346, Poitiers, 1356 y Agincourt, 1415. Los ingleses introdujeron el arco largo como arma fundamental, una tecnología que revolucionó la táctica militar y disminuyó la efectividad de la caballería pesada, símbolo de la nobleza feudal. La capacidad del arco largo de atravesar la armadura pesada significó una transformación en la estrategia militar europea, impulsando la transición hacia ejércitos más organizados y especializados, precursores de las fuerzas modernas. La devastación causada por el conflicto fue inmensa, especialmente en Francia, que sufrió el saqueo de sus campos, la destrucción de ciudades y crisis de hambre. El campesinado francés fue brutalmente afectado, pues las tierras cultivables se redujeron y las cosechas fueron saqueadas repetidamente. La economía inglesa también soportó un costo considerable. La necesidad de financiar la guerra llevó a un aumento de impuestos y a un descontento social que estalló en revueltas como la Rebelión de los Campesinos de 1381. Así, la guerra no solo fue un conflicto entre naciones, sino una prueba para las estructuras políticas y sociales de ambos reinos. Más allá del impacto económico y militar, la guerra fomentó un incipiente sentido de identidad nacional en Inglaterra y Francia. En Francia, la figura de Juana de Arco emergió como un símbolo inspirador en el momento más oscuro del conflicto. Su intervención en el sitio de Orleans en 1429 no solo revivió el espíritu de resistencia francés, sino que también consolidó la legitimidad del rey Carlos VII. Juana de Arco se convirtió en un símbolo de unidad y sacrificio, y su martirio dejó una huella en la cultura francesa que perduraría durante siglos. Su impacto ayudó a establecer una conciencia nacional entre los franceses, quienes comenzaron a ver la monarquía como un símbolo de unidad y resistencia. La guerra concluyó en 1453 con la victoria francesa en la batalla de Castillon, marcando el fin de las ambiciones inglesas en el continente, salvo por la ciudad de Calais, que permanecería bajo dominio inglés hasta 1558. Esta victoria consolidó el poder de la monarquía francesa y permitió a Francia comenzar un proceso de reconstrucción y centralización del poder, fundamental para el desarrollo del Estado moderno. Inglaterra, por otro lado, se volcó hacia una política de aislamiento del continente, enfocando su energía en el comercio marítimo y en el establecimiento de una identidad nacional única, que más adelante se canalizaría en su expansión colonial. La Guerra de los 100 Años representó un punto de inflexión en la historia europea. A nivel militar, introdujo innovaciones tecnológicas y tácticas que redefinieron la guerra en Europa y aceleraron el declive de la caballería feudal, marcando el inicio de una era de fuerzas más organizadas y profesionalizadas. A nivel político, la necesidad de recaudar fondos para la guerra y mantener tropas leales condujo a una mayor centralización del poder,
preparando el camino para los estados-nación de Europa. La relevancia de este conflicto trascendió las fronteras de Inglaterra y Francia. La consolidación de un Estado fuerte en Francia y el distanciamiento de Inglaterra del continente impulsaron cambios que definirían sus roles en la geopolítica europea y mundial durante los siglos siguientes. Mientras Francia se consolidaba como un poder territorial, Inglaterra se lanzaba a la exploración y al comercio marítimo, preparándose para el surgimiento de su imperio colonial. Así, la Guerra de los 100 Años, iniciada como una disputa dinástica, se convirtió en una de las fuerzas más transformadoras de la historia europea, marcando el final de la Edad Media y el preludio de una Europa en plena expansión y búsqueda de hegemonía.